Según las Naciones Unidas, unos 1.100 millones de personas son pobres pese a los avances en 25 países. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, informó que aproximadamente 1,100 millones de personas viven en una situación de pobreza multidimensional grave en 110 países del mundo. La mayoría de estas personas se encuentran en África subsahariana, con 534 millones, y en el sur de Asia, con 389 millones. Esto significa que 5 de cada 6 personas pobres residen en estas dos regiones. El índice de pobreza multidimensional, IPM, se utiliza para medir la reducción de la pobreza y considera factores como el acceso a la educación y la atención médica, así como las condiciones de vida, como vivienda, agua potable, saneamiento y electricidad. El estudio destaca que la mitad de las personas en situación de pobreza multidimensional en todo el mundo son menores de 18 años. El informe también revela que en más del 50% de los países estudiados, no se ha producido una reducción estadísticamente significativa de la pobreza infantil, o esta reducción ha sido más lenta en los niños que en los adultos. Esto sugiere que la pobreza infantil seguirá siendo un problema apremiante, especialmente en áreas como la educación y la nutrición. Además, se señala que aproximadamente un tercio de los 1,100 millones de personas pobres, 730 millones, viven en países de ingresos medios, y aunque las naciones de bajos ingresos representan solo el 10% de la población incluida en el índice, en ellas reside el 35% de todas las personas pobres. El informe también destaca que la pobreza afecta principalmente a las áreas rurales, donde el 84% de todas las personas pobres residen. Según el Programa de las Naciones Unidas, utiliza un índice que representa las múltiples privaciones experimentadas por las personas pobres para impulsar la eliminación de esas carencias. Según la última actualización, este indicador evalúa 110 países y muestra que la pobreza puede reducirse mediante políticas adecuadas. Se destaca que 25 países lograron reducir a la mitad su índice en 15 años, demostrando un progreso rápido en la lucha contra la pobreza. Algunos países incluso vieron una disminución de la pobreza durante la pandemia de COVID-19, con Camboya como un ejemplo destacado, donde la pobreza se redujo significativamente en solo 7.5 años, incluyendo el periodo de la pandemia. Según las Naciones Unidas, señala que casos como el de Camboya ofrecen esperanza de que todavía es posible alcanzar la meta de reducir a la mitad la pobreza para 2030, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el PNUD advierte que el impacto total de la pandemia aún no se conoce por completo, ya que faltan datos y no se pueden evaluar las perspectivas inmediatas. Según Pedro Conceicao, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, destaca que antes de la pandemia hubo un progreso constante en la reducción de la pobreza multidimensional, pero subraya que los efectos de la pandemia en áreas como la educación son significativos y podrían tener consecuencias duraderas. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de intensificar los esfuerzos para comprender mejor las áreas más afectadas, lo que implica recopilar más datos y tomar medidas políticas para volver a encaminar la reducción de la pobreza. Según las fuentes de las Naciones Unidas, los más afectados por la pobreza son los niños. Las cifras registradas en el 2018 mostraron que, en 104 países, principalmente de bajos y medianos ingresos, 662 millones de niños sufren de pobreza multidimensional. En 35 de estos países, la mitad de todos los niños son pobres. Estamos ante una pobreza mundial en muchos países del mundo. Debemos tomar las medidas necesarias para ayudar a las personas más necesitadas en el planeta y los gobiernos tomen esfuerzos para desarrollar programas efectivos para los niños pobres que son los más afectados. Y sin más que mencionar desde Más Allá del Trabajo Social, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete a las Noticias Mundiales.